El mundo. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Eduardo Galeano. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Nos alegra muchísimo tenerlos aquí. Le damos una especial bienvenida a nuestra querida Inés, que ya es como de la casa. Nos alegra muchísimo que esté aquí con su voz, con su poesía, con sus investigaciones alrededor de la literatura. También le damos una especial bienvenida a Sandra Zuluaga, directora de Fundación Ratón de Biblioteca, que este año es nuestro operador del concurso de cuento y con quienes vamos a tener también unos talleres de creación literaria en las distintas bibliotecas de Ratón de Biblioteca. Le damos también una especial bienvenida a nuestros queridos amigos del Club de Lectura Lian, que siempre están presentes también en estos espacios, y a Lía y a Tita. Lía hace parte también del grupo Voz de Nosotras y va a estar muy vinculada con nuestro concurso de cuento. La poética de la transformación se denomina entonces esta charla que da inauguración a nuestro concurso de cuento. Y esa luz es tu sombra, Dulce María Loinás. La energía es un concepto que engloba cuestiones como el fuego, la luz, la fuerza, la acción y el calor. Cuestiones que pueden ser tomadas como metáforas que expresan el movimiento constante y la transformación de la vida en todas sus dimensiones. De aquí que muchos escritores de literatura hayan recurrido a ellas para aprovechar su potencial simbólico. Y algo entonces de Inés: es especialista en literatura de la Universidad Pontificia Bolivariana, comunicadora social periodista de la Universidad de Antioquia, profesora de literatura en la Universidad Pontificia Bolivariana, en la Facultad de Filosofía y Letras, Estudios Literarios y en el Centro de Humanidades y en la Universidad de Antioquia en las Facultades de Filosofía y Educación. Es realizadora del programa radial semanal de poesía en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, muy recomendado, denominado Poesía Universal, desde el año 1979. Entre algunos de sus libros está Metáforas del Miedo de 1985, Entre las hojas de 1994, Me llamarás amor, Solo la vida. En fin, bienvenida Inés y bienvenidos todos. Me alegro mucho de tenerlos aquí, de estar en este encuentro que nos propicia la literatura, la poesía y esta experiencia de, supongo pues que muchos de ustedes quieren participar en el concurso de cuento, hacer el ejercicio de la escritura, ojalá de una manera libre, sin la presión de tenerse que ganar nada, sino por el placer de expresarse, de escribir, de empezar a caminar como siempre camina cualquier artista en los terrenos pues de la creación. Hoy vamos a hablar del fuego y de la energía. Hay digamos una relación muy profunda entre la poesía y lo que la poesía nos enseña, y también la narrativa, también otras dimensiones del arte. Lo poético atraviesa todas las dimensiones del arte. Yo me voy a referir hoy mucho a la poesía. No quiere decir que no esté hablando, al referirme a ella, de unas posibilidades que ustedes puedan involucrar en la creación de la narrativa también. Tal vez lo que hace más bella la narrativa, tal vez lo que la hace también más profunda, más verdadera, sea el hecho de que siempre debería estar atravesada por lo poético. Cuando uno lee escritores como Gabriel García Márquez, cuando uno lee escritores como Juan Rulfo, cuando uno lee ciertos narradores, uno siente que eso está impregnado de lo poético.
Y al estar impregnado de lo poético hay una presencia muy fundamental de la que vamos a hablar mucho hoy, que es la creación de las imágenes. La literatura habla esencialmente a través de imágenes. Cuando yo digo imágenes no estoy refiriéndome solamente a lo visual, estoy refiriéndome a todo ese universo sensitivo que tenemos los seres humanos y que el artista tiene que afinar para saber oír mejor, tocar mejor, olfatear mejor, gustar mejor, ver mejor y entablar un diálogo entre los sonidos y las imágenes, entre los olores y las texturas, para poder crear imágenes que tengan cuerpo. Recuerden que la literatura es escritura, y la escritura no tiene cuerpo, la voz sí. Yo puedo cambiar y hacer inflexiones con mi voz y mostrar estados de ánimo y develar ciertas cosas que con la sola escritura no podría. El trabajo del escritor es muy difícil porque con solo la herramienta de la escritura, que es el lenguaje que se ve, tiene que hacernos sentir la emoción de un personaje, un tono de la voz, tiene que hacernos sentir un gesto, por ejemplo, tiene que crear una atmósfera de miedo, de angustia, de soledad, de placer, y no tiene sino el recurso del lenguaje. Entonces tiene que hacer todo un trabajo de percepción, de imaginación y de memoria, de todo eso que uno ha vivido y ha percibido. Entonces vamos a hablar mucho de las imágenes, y yo quisiera darles al final, a través de dos cuentecitos, un ejemplo de cómo los cuentos están construidos también con imágenes. Voy a dividir la charla entonces como en dos momentos. Un primer momento donde hablemos de la poética del fuego, puesto que el concurso pues también hace relación a que se apoyen en algunas cosas que el fuego nos regala, y en la otra mitad de la charla voy a recordar y a refrescar algunos elementos de la narrativa, y voy a dar algunos ejemplos de ciertos escritores como para que salgamos de aquí impregnados de ese saber que es la literatura, de ciertas herramientas que se pueden explorar para poder construir pues unos relatos que de verdad valgan la pena y la alegría, ¿no? A veces uno piensa que escribir es una necesidad interior. Escribir no se hace desde afuera, ni por una orden, se hace porque uno necesita decir algo. Pero ¿qué puede uno decir si no tiene nada que decir? El primer trabajo fundamental de cualquier escritor y de cualquier artista es tener algo que decir, algo que valga la pena decir, o la alegría, algo que sea vivido, meditado, sufrido, padecido, preguntado, y que de pronto en ese contacto sensitivo con el mundo, en esa mirada que tiene el artista, que es diferente a la mirada que tenemos en la vida cotidiana. El artista es mucho más atento al mundo, es como un niño. Los niños descubren una cantidad de cosas que los adultos ya no vemos, porque ellos le prestan atención al mundo y le prestan atención a lo insignificante, por ejemplo, entre comillas insignificante. Entonces todo ese trabajo de preparación, todo ese trabajo de llenarse antes de poder expresarse. Luego, cuando uno tiene algo que decir, lo otro se va desarrollando. Hay técnicas, la literatura también tiene, como la pintura, ciertas herramientas, ofrece ciertas herramientas, hay estructuras, pero no son leyes ni normas, sino que el conocimiento de ciertos elementos, por mencionar dos o tres del cuento: el elemento sorpresa, el elemento suspenso, el elemento tensión, el elemento intensidad, que luego vamos a hablar un poquito de ello. Entonces voy a dividir pues en esas dos lugares. Cuando yo hablo siempre, y es inevitable como en mí, de la literatura, y cuando hablo de lo poético que atraviesa todas las formas de la literatura, no puedo dejar de apoyarme y referirme a mi gran maestro Gaston Bachelard, el filósofo francés que trabajó con mucho respeto y con mucho amor desde la filosofía el asunto de la creación literaria y el asunto de la imaginación y el asunto de la formación de las imágenes. Y tiene nos ofrece como cuatro perspectivas muy bellas: la poética del agua, que la vimos en el año pasado cuando el concurso se refirió al agua; la poética del fuego, que están dos textos muy bellos: La llama de una vela, el psicoanálisis del fuego y unos fragmentos para una poética del fuego; la poética de la tierra, las imágenes del reposo o las imágenes de la acción;
y la poética del aire, el aire y los sueños, el agua y los sueños. Es bibliografía que yo les recomiendo pues con todo mi corazón, no perderán, si aman la literatura, si aman leer y si aman escribir, esos son textos muy facilitadores digamos, de la alegría de leer y de la dificultad también que es comprender pues más hondamente lo leído. Esas poéticas, yo voy a referirme un poquito acá porque como me voy a referir a la poética del fuego, son experiencias que hemos tenido siempre. Pues nosotros estamos relacionados con la naturaleza inevitable y felizmente, ¿cierto? Nosotros, la naturaleza no está solamente afuera para ser contemplada o transformada, la naturaleza está dentro de nosotros somos agua. La tristeza, por ejemplo, está asociada con el agua y no es una asociación caprichosa. Uno se ve inundado de dolor, uno se desahoga a través del llanto, uno se derrama en llanto, a imagen y semejanza del agua. El agua también es una gran metáfora del devenir, del tiempo. La gran imagen de Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río, porque el río está siempre en movimiento y es indetenible como el tiempo. Hay una imagen de Neruda que lo dice muy bello: no se pudo parar el agua que fluye, no se detuvo con amor ni pensamiento. Entonces ese viaje de la vida hacia la muerte puede apoyarse mucho, si el poeta quiere reflexionar en ello, o el cuentista, o el narrador, o el novelista, en las imágenes del agua. Pasar de una orilla a otra orilla, por ejemplo, de la orilla de la vida a la orilla de la muerte. Si uno se hace sensible a esas voces del agua, al agua como esa sustancia que no se puede parar. Todos los ríos vuelven de alguna manera al mar, desembocan en el mar. Es una imagen muy bella de la muerte. Miren otra imagen del devenir y del tiempo, a propósito del agua, en Pablo Neruda: como un naufragio hacia adentro nos morimos. Miren qué lindo, muy distinto no morirse, como dice Miguel Hernández, fulminado por un rayo, instantáneamente, como un rayo, a morirse como un naufragio hacia adentro, o a morirse con imágenes de la tierra, ¿cierto? En lo profundo, el volver a la madre, el volver a hacer materia orgánica. Bueno, en la poética del aire, voy a mencionarlas pues brevemente para poder llegar a la del fuego, pero todas estas pueden aprovecharlas, incluso no están separadas. En un texto literario siempre habrá elementos de una o de otra. ¿Cuál es el elemento que más nos permite buscar imágenes o sentir imágenes para expresar la libertad? Tal vez sea el aire, incluso porque, dice Bachelard, el primer epíteto del aire, el primer adjetivo del aire es libre. Ay, salgamos al aire libre. Eso no lo inventó nadie, eso no es una cosa caprichosa, eso no es alguien que dijo voy a pensar que el aire, no, eso fue natural en el lenguaje. El aire libre, el aire es indetenible. Bueno, el fuego también es símbolo de la libertad, pero el fuego tiene que destruir para crear. En cambio el aire no tiene, el aire entra por todas las rendijas, el aire no tiene esa dificultad. Una imagen de la poesía sobre el aire, por ejemplo, de un poeta sensitivo al aire, ¿no? Los poetas japoneses, que son muy sensitivos a lo aéreo. Más fugaz que el brillo de una hoja llevada por el viento, esa cosa, la vida. Miren qué lindo. Más fugaz que el brillo de una hoja. Mire que el poeta no dice ni siquiera más fugaz que una hoja. El brillo de una hoja llevada por el viento, esa cosa, la vida. Y uno dice, ay, esa cosa tan pesada, tan dura, y esa imagen tan liviana, ¿no? Tan leve, que le produce a uno como una sensación como de cierta alegría, incluso aunque sea fugaz la vida, ¿no? O imágenes de la tierra. Silencio, dice Huidobro, la tierra va a dar a luz un árbol. Uno dice, ay, eso es oscuro, hondo, profundo, se está preparando algo allá. Entonces esas imágenes de la tierra, por ejemplo, nos permiten hablar en nuestra condición humana de esas zonas oscuras de nosotros, de esas cosas graves, pesadas. Cuando uno tiene un dolor dice, qué pesar. ¿Qué es el pesar? Un peso encima de los hombros, el peso de la gravedad, el peso de la profundidad de la tierra.
Entonces, algún día, Diego, ¿dónde está? Podemos hacer una charla sobre los 4 elementos para mostrar incluso en comparación cómo se darían esos contrastes. Solo quería pues hacer como una alusión, ¿cierto? Y aquí, aunque estoy separando, hay imágenes aéreas del fuego, hay imágenes terrestres del fuego, porque el fuego se alimenta de combustión, de las maderas. Cuando el fuego se apega a la tierra para poder brotar, es una imagen que une tierra y fuego. Cuando el fuego, la llama aspira hacia lo alto, en el ápice de la llamita de la vela, está la presencia de lo espiritual, la luz del espíritu, ¿cierto? Hay dimensión, la llama, dice Bachelard en un libro hermoso que se lo recomiendo, que se llama La llama de una vela, dice, el fuego es una llama húmeda, no, perdón, la llama es un fuego húmedo, la llama es un fuego húmedo. Y dice, no, qué contraste, se enloqueció el poeta. No, es un fuego delicado, no es el fuego del incendio, no es el fuego destructor, devorador, es el fuego de la intimidad, es un fuego femenino, es un fuego que lo pone a uno a buscar en su interior, que lo lleva hacia el pasado, que apenas ilumina, que se puede tocar, uno puede apagar una vela con los dedos, no quema la llama de la vela. Entonces, toda esta introducción pues un poco es como para señalar porque en términos de la temática del concurso, que es la energía, pues yo pensé que lo más apropiado sería hablar del fuego, porque el fuego es el elemento de la vida incluso, ¿no? El calor de la vida está encendida. Y hay 2 metáforas hermosas que más tarde las vamos a trabajar. La vida se enciende y la vida se apaga. ¿Recuerdan cuando se moría una viejita bisabuela de uno? Se apagó como una velita, ¿cierto? Se apagó como una velita. Hermoso, su propia muerte se fue consumiendo, como se consume una vela, ¿cierto? Símbolo de tantas cosas para la vida humana. Lo otro es que el hombre es un ser simbólico. El espacio para expresar mejor los símbolos tal vez sea el espacio de lo literario. ¿Recuerdan la metamorfosis? Gregorio Samsa se levanta una mañana convertido en un insecto y empieza a extrañarse. Pues es un cuento que uno puede leer así, pero uno sabe que debajo de eso hay un símbolo de algo, de las angustias de la época, de la soledad de Kafka, del fracaso de un momento de la historia, de un desconocimiento de uno mismo, de una extrañeza, de una monstruosidad. ¿Qué hace el escritor ahí? Yo no digo que elige, es elegido por un símbolo. De pronto se le presenta un símbolo y dice, sí. Y uno, incluso en el lenguaje cotidiano, a veces amanece como un insecto, ¿cierto? Uno se siente a veces como un insecto. Bueno, entonces todo esto también es como para que ustedes sigan, yo sé que lo hacen, pero sigan poniéndole mucha atención a la vida cotidiana, poniéndole mucha atención al mundo sensorial, que a veces la ciencia lo mira con recelo porque los sentidos engañan, pues se engañarán de alguna manera, pero si uno los afina, si uno los desarrolla, si uno es capaz de ponerle más atención al mundo, encontrará ese qué decir, y encontrará imágenes para poder decir lo que tiene que decir. Bueno, voy a leerles como solo una pequeña cosita inicial. Dice, el fuego, la luz, la energía son expresiones vivas de la transformación. En ellas se expresa el movimiento constante de la vida y de la muerte, que cambia y renace a cada minuto, que construye y destruye, que crea y deja sentir nuestra presencia aquí en la tierra. El tema planteado para este concurso involucra bellamente el asunto esencial de la energía que habita en la vida humana. Energía referida a las fuerzas naturales o artificiales que el hombre conquista, asume y crea para transformar su entorno. La poesía ha expresado de diversas maneras estos temas, ha ahondado bellamente en ellos y nos comunica los diversos matices que podemos explorar en las manifestaciones de la vida y de la muerte, que están acompañadas por la presencia de la luz, del fuego, del movimiento, de la fuerza. Entonces vamos a ver aquí como dos posibilidades, incluso de la energía. Hay una experiencia muy hermosa que nosotros tal vez ya no la apreciamos, pero pongámonos en la mentalidad de los primeros hombres que lograron sentir cómo conquistamos la luz eléctrica y cómo haciendo así clic,
prendemos y apagamos, ¿cierto? Encender y apagar, encender y apagar. Y todo lo que eso implica en la vida humana también, ¿cierto? Bueno, quise empezar con esto como ya les voy a decir por qué. En un libro muy bello, yo les voy a recomendar también como una bibliografía a lo largo de la charla, porque si les gusta la literatura, pues es bonito tener también otras perspectivas. Es un libro que se llama Arte Poética de Borges, son 6 conferencias sobre la poesía, sobre la metáfora, sobre la prosa, la narrativa, en fin. En algún lugar de su obra, El origen de la locura nacia, Fraser cuenta cómo una tribu que invadía los Malayos entró en contacto con una desconocida flor roja. Se reunieron, dice Fraser, en círculo alrededor de ella y extendieron sus brazos para calentarse. Tal vez el misterio de la poesía consiste en convertir flores en fuego, fundar el mito, atrapar el imposible. Miren qué lindo, llegan y es un acto, pues esto no es literario, no es una invención literaria. Una tribu malaya ve una flor roja grande y no distingue como nosotros la realidad de la ficción, el fuego de lo vegetal, sino que siente que hay ahí una llamada, hay un incendio, y pone las manos como si pudiera calentarse con ella, y de alguna manera se puede calentar con ellas. Hay una metáfora muy linda de los aztecas que dice: mi corazón está brotando flores en mitad de la noche. La lógica, la razón dirá: qué absurdo, ¿cómo va a brotar flores un corazón? Pero alguien en uno sabe que a veces en la vida el corazón brota flores, ¿cierto? Y a veces se marchitan, y los amores florecen y se marchitan. Busquen en el lenguaje, es otra curiosidad a la que yo los invito, a que exploren el lenguaje, a que vuelvan a escuchar lo que decimos. Uno dice unas cosas y de pronto cuando se pone a pensar dice: ¿qué acabé de decir? Tengo una corazonada. ¿Qué será eso? Estoy albergando una duda, estoy abrigando una esperanza. Uy, metáforas hermosas que tiene el lenguaje que va revelando, ¿no es cierto? Entonces aquí quise traerlo porque es como la relación profunda entre la imagen y la realidad entre comillas, porque realidad es tantas cosas, incluyendo el sueño también es real, la imaginación también es real, no solo esto es lo real, las sensaciones, los sentimientos, las emociones. Para mostrar un poquito cómo esa alianza, voy a hacer un último ejemplo. Hay una frase de Cortázar muy bella en un poema que dice: ¿cómo tomar en serio que la puerta que el arquitecto, cómo tomar en serio que una puerta dé a la tristeza cuando el arquitecto la abre al pasillo? Es decir, ¿cómo tomar en serio que una puerta abra a la tristeza cuando el arquitecto la abre al pasillo? Mencionando 2 lugares que son muy importantes: el mundo del objetivo, del pasillo donde nos encontramos todos. Cada que abrimos una puerta todos entramos al pasillo, pero cada que abrimos una puerta tú entras a la soledad, tú entras a la tristeza, tú entras a la alegría. Tú y yo entramos a la tristeza, pero tu tristeza es distinta a la mía. Eso invisible, eso subjetivo, eso que no se ve, pero que es profundamente real. En un poema de Federico García Lorca, sobre un torero que entra a la plaza y no sabe que ese día va a morir, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, dice: por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer y el amanecer no era. Fíjense, no sabe que va a entrar a la muerte, no sabe. Sube al pasillo, todos lo vemos subir al pasillo, pero subir hacia la muerte nadie, ¿cierto? Entonces, como esos 2 ámbitos, son los ámbitos que se expresan en la literatura, y son los ámbitos que lo poético le regala a todas las otras experiencias literarias, a la narrativa, a la novela, a toda escritura verdadera. Finalmente, la hermosa conclusión de Borges: tal vez el misterio de la poesía consista en convertir flores en fuego. Eso es la metáfora. Y vamos a hablar un poquito de la metáfora, que la metáfora no está presente solamente en la poesía, la narrativa. Y por eso, si ustedes van a hacer un escrito sobre el fuego, sobre la energía, pues tienen que llenarse de metáforas,
voy a darles de pronto algunos elementos para mirar con qué podemos relacionar eso, ¿cierto? La vida y la muerte, por ejemplo, la fuerza y la debilidad, la creación y la destrucción, pero siempre la transformación. El fuego es transformador. El fuego es móvil, es cambiante, es dinámico, es veloz, y es una fuerza indetenible. Otro ejemplito muy bello de un poema de Neruda sobre la tempestad, que es una imagen majestuosa de la energía y del fuego. Dice Neruda, miren esta imagen este poema tan bello, hecho de imágenes tan suaves. La tempestad dejó sobre la hierba hilos de pino, agujas y el sol en la cola del viento. Un azul dirigido llena el mundo. Miren qué hermoso, ¿cierto? Hay unos elementos muy reconocibles, la tempestad deja hilos de pino, agujas, semillas, tal, pero el sol en la cola del viento, ahí hay como la amplitud de una metáfora, y un azul dirigido que llena el mundo, ¿cierto? ¿Han visto lo que pasa después de la lluvia? Cómo se aclara, sí, es una claridad hermosa, ¿no? Pasa el aguacero, vuelve y sale. Esos son los contrastes, por ejemplo, de la presencia de la poética del fuego también. Bueno, voy a pasar así rapidito como sobre lo que son las imágenes, para que entremos en la sustancia del fuego y puedan tener elementos más claros. Dice Pessoa, que es un poeta portugués maravilloso también: primeramente el hombre, en quien imaginación y razón no se habían diferenciado todavía, pensó por símbolos, por imágenes, por metáforas. Hay un pensamiento en la literatura, no es el mismo pensamiento de la razón, es otro pensamiento más profundo, que muestra otros aspectos a los que la razón no puede acceder. No todo en la vida es razonable, no todo en la vida es lógico. En la vida existe el misterio, existe el absurdo, existe el azar, existen zonas de la realidad que hay que penetrar de otra manera, incluso a veces sin palabras. Una verdadera emoción, un verdadero sentimiento nos produce una dificultad para expresarlo, y tal vez por eso acudimos a la poesía, ¿no? Que lo dice mejor que nosotros, que el poeta intenta poner en palabras todo eso que nosotros sentimos y no somos a veces capaces de expresar, o tal vez somos capaces de expresarlo a través de un gesto, un abrazo, una sonrisa, una bofetada, cualquier expresión del cuerpo, ¿cierto? Pero la literatura intenta ayudarnos como a entrar en esos misterios de la condición humana. Las imágenes fundamentales, aquellas donde se compromete la imaginación de la vida, deben adherirse a las materias. Esto es lo que les decía, se apoyan en el conocimiento que tenemos del agua, el conocimiento que tenemos de la tierra, del fuego, del aire. Busquen en el lenguaje y eso está lleno. Qué persona tan pesada, ese es un tronco. Dice uno, pero ¿de dónde aprendió eso? Pues, ¿por qué está diciendo eso? ¿Cierto? O lo que leía Diego, el mar de fueguitos, unas personas que son chispas, otras que son brasas, otras que se encienden, otras que iluminan, ¿cierto? Tenés una cara iluminada, ¿qué te pasó? ¿Cierto? Estás iluminado, o tuve una iluminación, se me encendió el bombillo. Piensen que todo el tiempo, solo por curiosidad, incluso si aquí hay escritores en ciernes que quieren seguir el camino de la escritura, pues los escritores generalmente llevan una libretica donde anotan cosas, anoten expresiones, y con esas expresiones uno puede luego crear atmósferas, uno puede luego definir un personaje, uno puede luego crear una comparación o un contraste, ¿cierto? De algo que es duro y leve a la vez. Entonces acude a buscar una imagen que le intente expresar eso. Dice Bachelard, la alegría terrestre es riqueza y gravedad. La alegría acuática es blandura y reposo. Miren la ígnea del fuego. La alegría ígnea es amor y deseo. Las grandes imágenes del deseo y del erotismo están apoyadas en el fuego. Esa energía poderosa que tiene, incluso desde la India, Kundalini, si conocen el yoga hindú del fuego, la energía vital más importante es la energía fogosa, amor y deseo. Toda la poesía amorosa
incluyendo la poesía mística, está apoyada en las imágenes del fuego. Oh llama de amor vivo que dulcemente hieres de mi alma el más profundo centro, dice San Juan de la Cruz. Las imágenes del amor están apoyadas en la experiencia del fuego, porque cuando uno ama, uno está encendido, y los amantes arden en el amor, se consumen en el amor, y es mucho como la experiencia. Y el fuego es compañero, por ejemplo, del romanticismo, el fuego es compañero de las ceremonias del erotismo, un cuarto lleno de velas. Lean a Cavafis. No, la habitación no debe estar muy encendida, una sola vela es suficiente para alumbrar los signos del amor. No puedo no decirles un poema muy hermoso, de un poema chino que se llama La tormenta favorable y tiene un erotismo velado. Sobre este poema se podría escribir un cuento. Dice: maldecía la lluvia que crepitaba en mi techo y me impedía dormir. Maldecía el viento que saqueaba mi jardín, pero tú llegaste, y le agradecí a la lluvia, pues tuviste que quitarte el vestido mojado, y le agradecí al viento que acababa de apagar mi lámpara. Miren qué bonito, ¿no? Y todo lo que suscita, ¿no es cierto? Porque todo no dice nada directamente, pero la sugerencia, que es también el gran poder de la imagen, y que yo les recomiendo que lo hagan en sus cuentos, algo de sugestión. Sí, claro. Es que es hermoso. Eso está en un libro que se llama La flauta de Jade, un libro de poesía anónima china. Maldecía la lluvia que crepitaba en mi techo y me impedía dormir. Maldecía el viento que saqueaba mi jardín, pero tú llegaste, y le agradecí a la lluvia, pues tuviste que quitarte el vestido mojado, y le agradecí al viento que acababa de apagar mi lámpara. Qué bonito, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Y fíjense que las metáforas también, uno a veces piensa que son demasiado intelectuales, demasiado difíciles, demasiados símbolos, pues que yo no puedo dilucidar. No, no, son en realidad nacidas de la experiencia de la vida y están en el lenguaje. Echar la casa por la ventana, dice una metáfora, ¿cierto? Tirar la casa por la ventana, ¿cierto? Abordar un asunto. Borges dice: cuando uno dice abordar un asunto, nadie piensa en piratas que están subiéndose a un barco, ¿no es cierto? Miren esta tan bonita, estar en el umbral de la muerte. Qué metáfora tan hermosa, como si la muerte fuera una puerta y no estuviera a este lado. O metáforas como pegar un grito, como bueno, en fin. La alegría aérea es libertad. Entonces, cuando el cuento, la narrativa quiere expresar alguna de estas fuerzas poderosas, cuando la narrativa, digamos, ahonda en algo pesado, en algo grave, en algo oculto, en algo muy doloroso, de pronto acudir a las imágenes de la tierra, como lo hace Juan Rulfo. Estamos entrando a la muerte. Recuerden los paisajes de Rulfo: secos, áridos, chuzudos, puntiagudos. Uno siente aquí como dolor de garganta de la sed, difíciles, ¿cierto? Entonces hay unas imágenes de Rulfo, las nubes desinfladas, como vejigas desinfladas. Las nubes, esas ilusas del espacio que dice León de Grey, esas que son así, pero vejigas desinfladas. La tierra, aplastaban la tierra con sus sonidos. Aplastaban la tierra con sus sonidos. Ese es un escritor susceptible a las imágenes de la tierra. Cada escritor también se apoya más o tiene más relación. Busquen en ustedes con cuáles resuenan más. Hay unos aéreos como Walt Whitman, hay unos terrestres como Pablo Neruda. El empecinado, y yo, dice Neruda, el empecinado minero del silencio. Ay, hijo de madre, empecinado minero del silencio. Hay unas imágenes, hay unos escritores que se apoyan en imágenes acuáticas, los taoístas, los poetas chinos, el río, el lago, la lluvia. En mi mano, en la cuenca de mi mano, dice un poeta chino, ay, la cuenca, un poco de agua ha reflejado la luna
un solo instante. Era ella realmente. Así fue mi paso por este mundo. En la cuenca de mi mano un poco de agua ha reflejado la luna un solo instante. Era ella realmente. Así fue mi paso por este mundo. Esa imagen dice agua, pero esa imagen es aérea. Es liviana. Ahí no duele la muerte. Y los chinos tienen esa idea. La vida es fugaz, la vida es real, un sueño. Chuang Tzu soñó que era una mariposa y al despertar no sabía si era Chuang Tzu que soñaba ser una mariposa o una mariposa que soñaba ser Chuang Tzu. Esa cosa sólida, pesada, occidental que tenemos nosotros, ellos no la tienen. Entonces todas esas imágenes se pegan muy bien del agua o de la tierra. Fogoso, un escritor fogoso para que aprendan incluso en el ejercicio de construir. Octavio Paz. La estación violenta, es un libro de Octavio Paz. La llama doble de la vela, el erotismo y el amor. La poesía de Octavio Paz quema, es quemante. O toda la poesía pues erótica. Bueno, otra cosa, pues como unas precisiones, pero no me voy a demorar mucho en esto, pero como un aporte que puedo, digamos, darles, es que las imágenes siempre tienen polaridades también. El fuego arde en el infierno, pero ilumina en el espíritu. O sea, es símbolo del bien y del mal a la vez, ¿cierto? El agua es clara, transparente, cristalina, refrescante, pero también es putrefacta, pantanosa, como en los cuentos de Poe. En los cuentos de Poe el agua es pesada, el agua es símbolo de la locura, por ejemplo, las aguas revueltas de la razón. Entonces siempre hay contrastes. Les aconsejo, les recomiendo, les recuerdo, cuando creen sus imágenes, sentir también a veces el contraste. A veces dice más una imagen contrastada, juntar dos cosas totalmente diferentes, como esas vejigas infladas, que las meramente que se refieren a un solo aspecto. Entonces a veces una cosa, miren, hay un poema de León Felipe, no me lo sé todo, pero esta es la imagen: así es mi vida, piedra como tú. Dice, ay, piedra como tú, piedra ligera como tú, piedra aventurera como tú que no sirves para ser piedra de un palacio ni piedra de una iglesia, que solo sirves para ser piedra de una onda como tú. Entonces una piedra que es pesada la he vuelto ligera, y en ese contraste de lo pesado y lo ligero aparece como una nueva revelación, ¿cierto? Como una piedra que se lanza, lo más pesado lanzado, ¿cierto? Y a veces eso puede asociarse con una emoción. Puedo utilizar esa imagen de pronto para expresar el miedo, y de pronto dejé de sentir miedo porque lancé el miedo como se lanza la piedra de una onda, o cualquier cosa, pues, lo digo. Entonces voy a solo mencionar como unas dialécticas que puede haber en la metáfora y en la imagen. Bachelard dice muy bello en La tierra y los sueños, que en palabras de la tierra, sí y no se dicen duro y blando. Lo duro se cierra, lo blando se abre. Entonces puedo también, pero voy a pasar por aquí, pues, solo para mostrarles que hay, por ejemplo, la dialéctica del entusiasmo y la angustia, de la lentitud y del vértigo, de la superficie y la profundidad, de lo pesado y lo ligero, de lo claro y lo oscuro, ¿cierto? Que produce, que le ayuda a uno como a crear unas imágenes que le permiten expresar, porque la vida no es blanco y negro, blanco o negro. La vida se cruza, son mil tonos de grises, ¿cierto? Entonces en el fuego no hay solo el poder destructor, arrasador, violento, transformador del incendio, que no lo detiene ni el agua, sino que también hay la dulzura de la llama de la vela, hay la brasa, que es un fuego que se permanece, que calienta, hay el fuego del hogar, la intimidad de la chimenea, o hay la fogata en el campo, que lo vuelve a uno expansivo, que lo hace hablar. Entonces no podría uno decir que es una sola cosa. El fuego purifica, pero el fuego también condena. El fuego es la vida, pero el fuego también es la muerte. Entonces, como asociar un poquito este juego de las imágenes con esas posibilidades de
Bueno, vamos a saltar esto. Las cuatro poéticas, entonces, termino con esto para que empecemos ya el fuego. El soñador participa del mundo nutriéndose de una de las sustancias, sustancia densa o rara, cálida o dulce, clara o llena de penumbra, según el temperamento de su ensoñación. Y por eso uno puede sentir que Poe es un poeta del agua, es un narrador del agua y la tierra. Todos los ambientes de Poe son ambientes en los sótanos, que son húmedos, oprimidos, el pozo y el péndulo, bueno, toda esa cosa así como de la psiquis y de la locura y del mal. Esto lo dice Pessoa, se parece un poquito a lo de los fueguitos. Dice, los astrólogos atribuyen los efectos sobre todas las cosas a la actuación de 4 elementos, el fuego, el aire, el agua y la tierra. Con este entendimiento es que podemos comprender la actuación de las influencias. Hay quienes actúan sobre los hombres como la tierra, enterrándolos y aboliéndolos, y esos son los que mandan en el mundo. Hay quienes actúan sobre los hombres como el aire, envolviéndolos y ocultándonos unos a otros, y esos son los que mandan en el más allá. Hay quienes actúan sobre los hombres como el agua, que los empapa y convierte en su misma sustancia, y esos son los ideólogos y los filósofos que diseminan entre los otros las energías del alma propia. Hay quienes actúan sobre los hombres como el fuego, que quema en ellos todo lo accidental y los deja desnudos y reales, propios y verídicos, y esos son los libertadores. Fíjense que el fuego también se puede asociar con el aspecto positivo de la guerra, el combate, y en la vida hay la necesidad de, también como existe la paz, también existe la guerra, y hay necesidad de la lucha y de la reconciliación, bueno, finalmente, estas dos cositas que dice Borges sobre la metáfora, y que es como la imagen por excelencia que está en el lenguaje y que en toda la narrativa tiene que participar. Es el encuentro momentáneo, la metáfora es el encuentro momentáneo de dos intuiciones, el río y el tiempo. Es arbitrario, caprichoso, se le ocurrió a alguien, y esa metáfora ha seguido hasta nuestros días. Todos sabemos que la vida es como un río, nuestras horas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, dice Quevedo, o Manrique. Allí van, bueno, no, dice Machado, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Es una metáfora natural. Los ojos y las estrellas, las flores y las mujeres, ¿cierto? Hay unas metáforas que son el hombre asimilado a la luna, el hombre asimilado a la fiera, no son el resultado discutible de un proceso mental, no son racionales, son la correcta y momentánea verdad de dos intuiciones. Por eso esa preparación que yo les decía antes de la escritura, ese volverse muy atento, ese escuchar, mirar, sentir, tocar más la realidad, prestarle atención a todos los signos que hay en el mundo a toda hora, lo vuelve a uno intuitivo. La intuición no es gratuita, la intuición es merecida por un largo desarrollo, por un largo aprendizaje, por entrar en contacto muy profundamente con algo. Uno va desarrollando la intuición que le permite crear esas, voy a usar una palabra que tal vez no sea pero es más comprensible, comparaciones. Pero no solo son comparaciones, son equivalencias, son equivalencias. El río y el tiempo son lo mismo. Y si yo quiero aludir a esa devenir, a eso indetenible, esa es la metáfora que me conviene. En álgebra el signo más y el signo menos se excluyen. En literatura los contrarios se hermanan e imponen a la conciencia una sensación mixta. Los contrarios se hermanan. Una cosa es el amor y otra cosa es la crueldad. Si yo debería poner una línea divisoria, el amor aquí y aquí la crueldad. Dice un poeta después de la Guerra Civil Española, cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Amorosas crueldades, que me faltó el O, borrar esa línea divisoria.
¿cierto? A veces lo claro es oscuro, los ojos claros de la muerte. Qué raro, si la muerte siempre ha sido oscura y oscurece, como que apaga, pero que la muerte tiene ojos claros y nos mira con ojos claros, eso produce eso, un susto, como un temor, ¿cierto? Y si yo quiero mencionar eso, hacer sentir ese terror frente a la muerte, pues más miedoso que lo mire a uno con ojos claros que con ojos oscuros, ¿cierto? Porque es lo que les decía ahora, el contraste del que también se nutre la literatura. Bueno, entonces pasemos ya como a un repasito sobre la poética del fuego. Intensidad es también uno de los elementos del fuego. El fuego es intenso, intenso. Ustedes han visto que el fuego crece y por eso es símbolo también de la energía. La energía es un crecimiento, es algo incontrolable, es algo que hay que pues como detener a veces. Hay un vínculo también muy profundo entre el fuego y la soledad, que es el vínculo de la llama de una vela. Hay un poeta que dice: llama sola, estoy solo. Cuando uno prende una velita, uno como que se comunica de alma a alma, ¿no? Como que todo se apaga, se vuelve más íntimo, se vuelve más suave, ¿no? Uno casi que no se atreve como a hablar en voz alta. En cambio, cuando uno prende una fogata en la playa afuera, todo el mundo se vuelve expansivo, hablador, se cuentan historias. O cuando uno prende la chimenea, es cómplice del amor, susurro. Nadie grita al lado de una chimenea, sino susurra, se toma una copita de vino. Así. Son sensaciones, emociones, experiencias que el fuego nos va comunicando. La vela y la fogata, profundidad de la meditación. Ante las imágenes del fuego uno profundiza en la meditación. Borges tiene una imagen muy linda en un poema que se llama el poema de los dones. Al final dice: gracias por el fulgor del fuego. Fíjense qué linda palabra, fulgor. Uf, cómo se enreda la F por aquí. Por el fulgor del fuego, que ningún hombre puede mirar sin un asombro antiguo. El fuego no se deja pensar. El fuego es tan seductor que uno ante el fuego se apaga el pensamiento y uno se llena de memorias del pasado, se llena de imágenes. El fuego pues por ejemplo de adentro de la casa, o el fuego de afuera también. Claro que el incendio también es otra cosa, el incendio sí es más atemorizante. Bueno, el asombro, la sensualidad del deseo, los verbos de la vida y de la muerte, la acción y el reposo, todo esto son elementos de la poética del fuego. El fuego es un fenómeno privilegiado que puede explicarlo todo. Si todo aquello que cambia lentamente se explica por la vida, ir creciendo, lo que cambia velozmente se explica por el fuego. Es el gran transformador. Un leño lo convierte en cenizas. El fuego del herrero transforma lo sólido del hierro en algo líquido. Y háganlo metáfora de uno mismo, ¿cierto? Como la transformación también se da al interior. El fuego es lo ultravivo, es íntimo y universal, vive en nuestro corazón, el fuego del amor, el fuego de la vida, el fuego el calor de la vida. La vida es cálida y una persona es cálida. Cuando alguien está como triste, deprimido, desanimado, ven qué palabra tan hermosa, dice: ¿por qué estás como apagado? ¿Qué te pasa? ¿Cierto? ¿Por qué estás como apagado? Porque el otro está encendido, o tiene la chispa adelantada o tiene la chispa atrasada, ¿cierto? O la gente que toma licor y se prende, estoy prendido, ¿cierto? Es una hermosa metáfora de eso que produce, ¿cierto? Que es como una cosa muy asociada con la energía vital, con la energía de la vida. Vive en nuestro corazón, vive en el cielo, sube desde las profundidades de la sustancia y se ofrece como un amor. Desciende en la materia, se oculta latente, contenido como el odio y la venganza. Está encendido de la ira, rojo de la ira, porque el fuego también es símbolo de la ira. El fuego encerrado en el hogar fue sin duda para el hombre el primer tema de ensoñación, el símbolo del reposo, la invitación al descanso. Y el hogar es el fuego del hogar, la palabra hogar es el fuego del hogar que se introducía.
el que nos reunió, el que nos hizo especie, el fuego de la cocción, por ejemplo. Hay una imagen muy linda de Dulce María Loinás, no, de Eliseo Diego, un poeta cubano, que dice: que no falte nunca el pan en mi casa. Mi abuela lo decía, que no falte nunca para que haya con qué alumbrar la casa. Como que el pan fuera la lumbre del hogar. La ensoñación al amor de la lumbre tiene aspectos filosóficos. Para el hombre que lo contempla, el fuego es un ejemplo rápido del devenir y un ejemplo del devenir circunstanciado, menos monótono y menos abstracto que el agua que fluye, más rápido en crecer y en cambiar que el pájaro del nido vigilando día a día en su zarzal. El fuego sugiere el deseo de cambiar, de atropellar el tiempo. ¿Recuerdan la imagen del fénix? Y recuerden todo lo que el fuego se expresa en el mito. El fénix se resurge de las cenizas, ¿cierto? Y después de las cenizas, después del incendio, hay la recuperación de la vida, incluso en el volcán. Las tierras más fértiles se dan después de las erupciones volcánicas, al cabo de los años, ¿cierto? Porque riega su semilla. La imaginación es una llama, la llama de la psique, lo que les decía, hoy se me prendió el bombillo, ¿cierto? Sí. También ese encenderse también de una idea. Y miren esto, que es ya como una síntesis de lo que es realmente la metáfora, ¿cierto? La llamarada es traducible en ira, es decir, es la imagen que le conviene a la ira, no a un cierto matiz de la ira, ¿cierto? Puede haber una imagen de la ira asociada, digamos, al agua desbocada, pero la más porque es que se enciende, ¿cierto? El lenguaje mismo lo dice, uno se enciende de la ira y vuelve y luego puede apagarse, ¿cierto? No, tranquilízate, bájale el tono. El manantial en fugacidad y la cisterna al pozo en clara aceptación. Es decir, es descubrir qué emoción, qué revelación, qué aspecto de la vida humana se puede relacionar con cada elemento. En el caso del fuego, pues es muy evidente que hay la transformación, hay la fuerza, hay el cambio, hay el erotismo y el deseo, y la vida y la muerte, que son las dos grandes metáforas que se pueden expresar, las dos grandes presencias que se pueden expresar a través del fuego. Dice Vicente Huidobro, que es un escritor muy fogoso: hay palabras que tienen sombra de árbol, otras tienen atmósfera de astros, hay vocablos que tienen fuego de rayos y que incendian donde caen. ¿Qué lenguaje tan incendiario? Dice el lenguaje. Es una persona que no, está encendiendo las multitudes, ¿cierto? Dice también, los verdaderos poemas son incendios. La poesía se propaga por todas partes, iluminando sus consumaciones con estremecimientos de placer o de agonía. Y esta de Odiseo Litis, que me parece hermosa, poeta griego, ganador del premio Nobel: gotas de luz caen lentamente en la gran noche del alma. Miren que gotas de luz, apenas insinuadas. Él dice también una cosa muy linda: ¿cuál es el deber del poeta? Poner gotas de luz en la oscuridad. No iluminar con el faro así para que podamos ver todos los misterios, sino dejar el misterio misterioso y solamente iluminar cositas, iluminar cositas. No se les olvide eso. A veces la literatura, sobre todo en nuestros tiempos, quiere ser tan explícita, tan exacta, tan coincidente con la realidad real, que se olvida que hay que participar del misterio, que la ambigüedad, que la cosa que no está cerrada, que el símbolo que hay que interpretar, que la participación del lector es fundamental. Hay un poeta que dice: un poema no se termina, se abandona, no se cierra, ¿cierto? Y uno de los elementos de la literatura contemporánea y del cuento contemporáneo muy importante son los finales abiertos. Uno como lector dice: ay, ¿y entonces qué pasó? Pues ¿cómo lo interpreto? Por ejemplo, ¿era un sueño o era real? Las dos cosas. Hay un cuento de Borges que se llama El Sur. Uno empieza a leer ese cuento y al final uno sabe si es algo que el personaje soñó mientras estaba en la clínica o si es algo que en realidad ocurrió. Nunca lo dice Borges, ni tampoco lo sabe,
porque es que el autor no es el dueño del sentido de sus textos, deja el final abierto. La ambigüedad, la paradoja, la conjetura, el azar, algo oscuro, algo claro, siempre como elemento, así el texto sea muy realista. Hay unos cuentos de Rulfo que son muy realistas. No oyes ladrar los perros, por ejemplo, muchos de los del Llano en Llamas, pero tienen una hermosa atmósfera de sensaciones, de emociones, uno sabe que lo que está diciendo ahí no es solamente lo que está diciendo, que no oyes ladrar los perros no solamente un papá que carga al hijo que es un delincuente a los hombros para llevarlo a que lo operen, uno sabe que ahí está el relato de toda una vida, y que cuando Rulfo empieza a contar tan hermosamente el cantaleta que el papá le va echando al hijo, el narrador dice, sudaba y sobre el sudor seco volvía a sudar. Uno dice, ay, es solamente ese momento, es el cansancio de toda la vida, de criar un hijo calavera tan difícil, y que no lo hace sentir con palabras, y uno se conmueve tanto, pero es que es un escritor, es que ser escritor no es fácil, ser escritor es un trabajo de toda la vida, de ir madurando, como dice Rilke, no se apresure, sea como el árbol que no apremia su savia, lentamente, lentamente uno va conquistando cosas. Bueno, miremos este poema entonces de Octavio Paz, para que miremos cómo opera el fuego como imagen, como metáfora en la literatura. Dice, la mirada interior se despliega y un mundo de vértigo y de llama nace bajo la frente del que sueña. Soles azules, verdes remolinos, picos de luz que abren astros como granadas, tornasol solitario, ojo girando en el centro de una explanada calcinada, bosques de cristal de sonido, bosques de ecos y respuestas y ondas, diálogo de transparencias, viento, galope de agua entre los muros interminables de azabache, caballo, cometa, cohete que se clava justo en el corazón de la noche, plumas, surtidores, plumas, súbito florecer de las antorchas, velas, alas, invasión de lo blanco, pájaros en las islas cantando bajo la frente del que sueña. La mirada interior se despliega y un mundo de vértigo y de llama nace bajo la frente del que sueña, del que se pone en estado de ensoñación, en actitud creativa, en empezar a apagar las luces de la razón y a encontrarse de otra manera. Ese es el momento de la creación, donde uno está como en ese entresueño, como intentando imaginar, como intentando crear una realidad aparte, un mundo diferente, como crea Rulfo Comala, como crea García Márquez Macondo, un mundo, un cosmos. Bueno, entonces estos son algunos elementos del fuego: el calor, la acción, el brillo, la vivacidad, la movilidad, la rebeldía. Y las palabras que el fuego pone en el lenguaje, cada elemento pone unas palabras en el lenguaje. ¿De dónde aprendimos la palabra enterrar? De la tierra. ¿De dónde aprendimos, por ejemplo, esta expresión? Hay que deje que eso eche raíces. Espere que eso eche raíces de las palabras de la tierra. ¿Cuáles nos dio el fuego? Sin la experiencia del fuego, ¿qué palabras no tendríamos? Arder. Y bien cuánto la usamos. Estoy ardido, además, dice uno. Estoy ardido. Sí, quemar. Se quemó las pestañas estudiando. Mira una tan linda que tal vez no la hemos pensado. Cuando alguien se muere y uno vela al muerto y pasa la noche en vela, acompañado de la vela. Brillar. Miren esta expresión, que es una metáfora magnífica. Brillar por la ausencia, que además es una paradoja terrible. Brilló por la ausencia. ¿Cierto? Brilló por la ausencia. Te eché mucho de menos. De menos, ¿cierto? No, es una locura, el lenguaje es hermoso en eso. Abrazar, con ese, ¿cierto? Consumir, encender y apagar. Bueno, y el fuego femenino, con el aspecto como femenino, dulce del fuego, pues aprovechenlo en sus textos, o un juego entre los dos.
la llama de la vela, el fuego del hogar, la brasa, la chimenea. Es un fuego íntimo, dulce. El fuego masculino es la antorcha, el incendio, la chispa, el fuego ardiente, intenso, destructor, ¿cierto? Eso está también en diálogo, no son pues tampoco polaridades. Bueno, en una llama, dice Bachelard, ¿no está acaso viviente el mundo? ¿No es una vida la llama? ¿No es ella el signo visible de un ser íntimo, el signo de un poder secreto? Es la gran metáfora de la vida, el fuego y de la muerte. La llama hace pensar en la vida y en la muerte. Una chispa la enciende, un soplo la apaga. El amor, la muerte y el fuego han sido unidos en el mismo instante. Mediante su sacrificio en el corazón de la llama, la mariposa nos da una lección de eternidad. ¿Recuerdan la chapola, el fototropismo de esos animalitos desesperantes? Porque uno se angustia mucho que uno prende una vela y ahí mismo se lanzan inevitablemente. Es una metáfora hermosa, por ejemplo, de la unión con la divinidad. Abrazarse en el fuego divino, unirse con la divinidad. La muerte total y sin rastro, porque la chapola se incendia, pues es tanto su atracción, el amor, Eros y Tánatos, el amor y la muerte se atraen tanto que es la muerte total. Hay una historia hindú muy bella, budista. Había 3 chapolas revoloteando y por allá había un fuego y una de ellas dice: ay, siento curiosidad de saber qué es eso, voy a ir. Entonces se va y rodea eso y dice: eso es algo muy luminoso. Y la otra dice: ay, yo quiero ir. Y va y se acerca un poquito y dice: eso es algo muy cálido. Y la otra va y no regresa. Ya supimos quién supo lo que era eso, ¿cierto? Ella sí supo lo que era eso. Claro. La muerte total y sin rastro es la garantía de que partamos enteramente al más allá. O sea, la imagen del fuego es la más dramática, de la muerte en el fuego es la más dramática, porque además es destrucción, ¿cierto? Obviamente está el otro lado, que es el fénix que renace de las cenizas. La lección del fuego es clara: después de haber logrado todo por la destreza, por el amor o por la violencia, es necesario que lo cedas todo, que te anules. Y ese es por eso símbolo de la unidad con lo divino. Por eso en la cumbre de la llama está la luz del espíritu. Y por eso, por ejemplo, la poesía de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa y la poesía mística es arder en el amor, es incendiarse con la llama del amado, ¿cierto? Bueno, esto sí es lo más lindo después de Maldecía la lluvia. Esto está en el libro de La llama de una vela de Bachelard y tal vez sea pues como la mejor síntesis de lo que quería yo decir. El verbo apagarse puede hacer morir tanto un ruido como un corazón. Apágame el radio, ¿cierto? O se apagó, pues. El verbo apagarse puede hacer morir tanto un ruido como un corazón, un amor como un odio. Pero quien desee conocer el verdadero sentido, el sentido primero, debe acordarse de la muerte de una vela. Los mitólogos nos han enseñado a leer los dramas de la luz en los espectáculos del cielo, pero en la pieza de un soñador, los objetos familiares llegan a ser mitos del universo. La vela que se apaga es un sol que se muere. La vela muere más suavemente que el astro del cielo. El pabilo se curva y ennegrece. La llama ha tomado su opio de la sombra que la abraza, y la llama tiene una buena muerte, muere durmiéndose. Es muy distinto esa figura de la muerte de alguien que muere de su propia muerte, que se consume, que ha logrado realizar toda su vida y se apaga, a la que es soplada, arrebatada, ¿cierto? O la que menciona Miguel Hernández en su hermosa elegía: en Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, porque se murió de repente, ¿cierto? Arrebatado. Fíjense que la imagen es muy poderosa para poder expresar todo ese mundo de sensaciones, sentimientos, emociones, ideas, pensamientos que también están en la literatura. En la llama el espacio se mueve. Recuerden, aprendan una velita de vez en cuando. No esperemos que se vaya la luz para hacer ese ejercicio infantil tan hermoso. En la llama el espacio se mueve.
El tiempo se agita. Miren esto tan hermoso. Todo tiembla cuando tiembla la luz. Y esta de Rilke, muy espiritual, transformación de la voluntad que sea inspirada con llamas. Es decir, uno tiene que quemar, por ejemplo, los odios, que quemar los sentimientos que lo arden por dentro, Bueno, esta ya la leía Diego, El hombre del pueblo de Neguá, El mar de fueguitos. Esta es una imagen muy bella de un poeta que les recomiendo mucho, que se llama Eugenio Montejo, y es de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Ya murió, y es un poeta de la tierra tranquila, del mundo vegetal, del mundo del crecimiento, del mundo suave. Y mira la metáfora tan bella, otra vez de la vida y de la muerte. Dura menos un hombre que una vela, pero la tierra prefiere su lumbre para seguir el paso de los astros. Dura menos que un árbol, que una piedra. Se anochece ante el viento más leve, con un soplo se apaga. Dura menos que un pájaro, que un pez fuera del agua. Casi no tiene tiempo de nacer. Da unas vueltas al sol y se borra entre las sombras de las horas, hasta que sus huesos en el polvo se mezclan con el viento, y sin embargo, cuando parte, siempre deja la tierra más clara. Miren qué bonito. Esta es de un poeta que se llama Robert Frost, sobre las dos teorías del fin del universo, el Big Crunch, el universo se contrae o el universo se expande, o la gran explosión o la gran implosión. Unos dicen que el mundo acabará en fuego, explotará el universo. Otros dicen que en hielo se irá congelando. Miren qué hermoso esto. Por lo que he saboreado del deseo, me pongo a favor del fuego. Es mejor encenderse que apagarse, ¿cierto? Morir encendido, morir estando vivo, que enfriarse, pues. Los tibios, los fríos, recuerden también esa expresión. Ser una persona tibia. Las palabras de Buda, de José Emilio Pacheco. Todo el mundo está en llamas, lo visible arde y el ojo en llamas interroga. Arde el fuego del odio, arde la usura, arden el nacimiento y la caída, arde el dolor, el llanto, el sufrimiento arden también. La pesadumbre es una llama y una hoguera es la angustia en la que arden todas las cosas. Llama, arden las llamas, mundo y fuego, mira la hoja al viento tan triste de la hoguera. Luis Cernuda está sobre el deseo. Las 5 letras del deseo formarían una cicatriz luminosa, una constelación más antigua, más viva que las otras, y esa constelación sería como un ardiente sexo en el profundo cuerpo de la noche. Qué metáfora tan hermosa, tan cósmica, ¿cierto? Bueno, Pablo Neruda tiene un libro muy bello que se llama el libro de las odas. ¿Cómo es que se llama? Las odas elementales. Si ustedes algún día necesitan un tema sobre cualquier cosa, pues en este encontrarán poesía sobre muchas cosas, al átomo, al edificio, a la tierra, a la lluvia, a la tempestad. Esta es a la energía, una oda a la energía. Y aquí están todos los elementos, pues, que de alguna manera vienen a dar como esta charla. Esto no es para entender con esto, sino como para participar de la riqueza de la imagen. En el carbón, energía. En el carbón tu planta de hojas negras parecía dormida. Luego, excavada anduvo, surgió, fue lengua loca de fuego y vivió adentro de la locomotora o de la nave. Rosa roja escondida, víscera del acero, tú que de los secretos corredores oscuros recién llegada, ciega, te entregabas, y motores y ruedas, maquinarias, movimiento, luz y palpitaciones, sonidos, de ti energía, de ti, madre energía, fueron naciendo. A golpes los pariste, quemaste los fogones y de las manos del azul fogonero derribaste distancias aullando dentro de tu jaula, y hasta donde tú fuiste devorándote, donde alcanzó tu fuego, llegaron los racimos, crecieron las ventanas, las páginas se unieron como plumas y volaron las alas de los libros.
Nacieron hombres y cayeron árboles, fecunda fue la tierra. Energía, en la uva eres redonda gota de azúcar enlutado, transparente planeta, llama líquida, esfera de frenética púrpura y aún multiplicado grano de especie, germen del trigo, estrella cereal, piedra viviente, de imán o acero, torre de los hilos eléctricos, aguas en movimiento. Miren esta imagen, concentrada paloma sigilosa de la energía. Fondo de los seres, te elevas en la sangre del niño, creces como una planta que florece en sus ojos, endurece sus manos, golpeándolo, extendiéndolo hasta que se hace hombre. Fuego que corre y canta, agua que crea crecimiento, transforma nuestra vida, saca pan de las piedras, oro del cielo, ciudades del desierto. Danos energía lo que guardas, extiende tus dones de fuego allá sobre la estepa, fragua la fruta, enciende el tesoro del trigo, rompe la tierra, aplana montes, extiende las nuevas fecundaciones por la tierra, para que desde entonces, desde allí, desde donde cambió la vida, ahora cambie la tierra, toda la tierra, las islas, el desierto, y cambie el hombre. Entonces, oh energía, espada ígnea, no serás enemiga, flor y fruto completo será tu dominada cabellera, tu fuego será paz, estructura, fecundidad, paloma, extensión de racimos, praderas de pan fresco. ¿Qué hace él ahí? Se pone en situación, se pone en el lugar de y empieza a ensoñar multisensorialmente en lo que significa la experiencia de la energía para la vida humana. Esta es muy larga, voy a leer solo un pedacito, pero lo remito. Oda al fuego, porque tiene unas imágenes como muy bonitas. Descabellado fuego, fíjense la palabra, descabellado. Enérgico, ciego y lleno de ojos. Deslenguado, tardío, repentino, estrella de oro, ladrón de leña, callado bandolero, cocedor de cebollas, célebre pícaro de las chispitas, perro rabioso de 1.000.000 de dientes, óyeme, centro de los hogares, rosal incorruptible, destructor de las vidas, celeste padre del pan y del horno, progenitor ilustre de ruedas y herraduras, polen de los metales, fundador del acero, óyeme fuego, arde tu nombre, da gusto decir fuego, es mejor que decir piedra o harina, las palabras son muertas junto a tu rayo amarillo, junto a tu cola roja, junto a tus crines de luz amaranto, son frías las palabras, se dice fuego, 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 y se enciende algo en la boca. Es tu fruta que quema, es tu laurel que arde, pero solo palabra no eres, aunque toda palabra, si no tiene brasa, se desprende y se cae del árbol del tiempo. Tú eres flor, vuelo, consumación, abrazo, inacible sustancia, destrucción y violencia, sigilo, tempestuosa ala de muerte y vida, creación y ceniza, centella deslumbrante, espada llena de ojos, poderío, otoño, estío súbito, trueno seco de pólvora, derrumbe de los montes, río de humo, oscuridad, silencio. ¿Dónde estás? ¿Qué te hiciste? ¿Sigo o paro? ¿Sigo? Bueno, es que es muy largo el poema. Solo el polvo impalpable recuerda tus hogueras y en las manos la huella de flor o quemadura. Al fin te encuentro en mi papel vacío y me obligo a cantarte fuego, ahora frente a mí, tranquilo. Quédate mientras busco la lira en los rincones o la cámara con relámpagos negros para fotografiarte. Al fin estás conmigo, no para destruirme, ni para usarte, ni encender la pipa, sino para tocarte, alisarte la cabellera, todos tus hilos peligrosos, pulirte un poco, herirte para que conmigo te atrevas, toro escarlata. Atrévete, quémame, ahora. Entra en mi canto, sube por mis venas, sal por mi boca. Ahora sabes que no puedes conmigo. Yo te convierto en canto, yo te subo y te bajo, te aprisiono en mis sílabas, te encadeno, te pongo como si fueras a silbar, a derramarte en trinos como si fueras un canario enjaulado. No me vengas con tu famosa túnica de ave de los infiernos, aquí estás condenado a vida y muerte, si me callo te apagas, si canto te derramas y me darás la luz que necesito. De todos mis amigos, de todos mis enemigos, eres el difícil.
Todos te llevan amarrado, demonio de bolsillo, huracán escondido en cajas y decretos. Yo no. Yo te llevo a mi lado y te digo, es hora de que me muestres lo que sabes hacer. Ábrete, suéltate el pelo enmarañado, sube y quema a las alturas del cielo. Muéstrame tu cuerpo verde y anaranjado, levanta tus banderas, arde encima del mundo o junto a mí, sereno como un pobre topacio. Mírame y duerme, sube las escaleras con tu pie numeroso, acéchame, vive para dejarte escrito, para que cantes con mis palabras a tu manera, ardiendo. Qué bonita invocación, ¿no? La poesía africana tiene millones de imágenes del fuego. Busquen para alimentarse un poco, pues para inspirarse. Voy a leer solo un fragmento de Whitman, pero Whitman tiene también unos cantos a la energía. Recuerden que Whitman es el cantor de lo moderno. Whitman canta la locomotora, canta los grandes edificios, canta el acero, canta la industria, canta el nacimiento de la era industrial. A nosotros nos tocó su decadencia, pero en el siglo XIX, cuando Whitman hablaba, apenas estaba surgiendo el motor, la velocidad, la conquista de la materia. Entonces él tiene unos cantos muy bellos que invocan todo ese mundo del trabajo, que es otro mundo que también puede asociarse mucho con las imágenes del fuego, de la vida inmensa en la pasión, en la elasticidad, en la fuerza. Este es sobre el trabajo: edificar, medir, aserrar maderos, trabajar en la fragua, soplar el vidrio, hacer clavos, hacer toneles, techar, cinglar, construir navíos, construir muelles, salar el pescado, adoquinar aceras, el martinete de clavar pilotes, la gran grúa, el horno de hulla y todo cuanto en ellas, las lámparas en la oscuridad. Bueno, no voy a seguir porque es una extensa enumeración. Como dos o tres cositas finales, porque entonces no va a alcanzar a hacer lo de algunos consejitos que dan los escritores para la escritura. Pero este me parece fundamental, de Oscar Wilde. Parece descubrir el agua tibia, pero es que hay que descubrir el agua tibia. No existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo. Y eso es muy difícil, tener algo que decir es muy difícil. Tal vez sea más fácil decir cosas, pero tener algo que valga la pena la alegría de decir. Y dos cositas, algunos elementos en los cuentos. Solo quería mostrarles unos ejemplitos, por ejemplo, de cómo se puede presentar una atmósfera, por ejemplo, que en la literatura es muy importante y en el cuento es muy importante, la creación de una atmósfera. El ambiente, en qué lugar sucede, de dónde sucede, si es un escenario estrecho, si es un escenario abierto, si las emociones que yo voy a asociar con el relato son emociones íntimas, son emociones angustiosas, es el miedo lo que quiero comunicar ahí. Entonces es muy importante la creación de una atmósfera. Aquí hay dos atmósferas que crea Rulfo en un cuentecito que se llama Nos han dado la tierra. Dice: uno ha creído a veces, mire qué lindo esta manera de contar de Rulfo. Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí hay algo, hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá, es el viento el que lo acerca. Miren qué hermosa presentación. Es solo, triste, pero no hay angustia. Miren este otro. No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar, se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí, las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera y se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello. Aquí así son las cosas, por eso a nadie le da por platicar. A mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andando. Miren, si uno no lee esto y ahí mismo le da sed. Pues se siente como esa aridez. Bueno, y ya sí, para terminar, que me despido más que un circo. Esto del personaje. El personaje es muy importante en la novela.
La novela básicamente trabaja mucho el personaje porque tiene tiempo para desarrollar una historia larga donde el personaje se va transformando y se relaciona y pues el cuento, el personaje también es importante, pero es en una circunstancia. El cuento es un acto. Cortázar dice que sería como la diferencia entre la novela y el cuento, sería como entre el cine y la fotografía. El cine hay tiempo, hay imagen, en cambio la fotografía en una sola cosa tiene que condensar y eso tiene que ser el cuentecito. Autocontenido, cerrado, no le pongan demasiadas acciones, una sola cosa bien narrada. Pero hay maneras de presentar a un personaje sin tener todo el tiempo de darnos todos los datos. Hay unas maneras directas de hacerle sentir a uno quién era el protagonista. Y esta me pareció a mí, estos 3 ejemplitos me parecen magníficos. De Pedro Páramo. ¿Conoce usted a Pedro Páramo? Le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. ¿Quién es?, volví a preguntar. Un rencor vivo. Miren qué síntesis. Un rencor vivo. No hay que extenderse y decir, y entonces fue que le pasó cuando estaba chiquito y tal, y por eso, y se volvió rencoroso. No, es un rencor vivo. Esta de 100 años de soledad. Úrsula, activa, menuda, severa, aquella mujer de nervios inquebrantables, miren esta precisión, a quien en ningún momento de su vida se le oyó cantar. Eso dice más que decir cuántos años tenía, qué profesión, si enviudó. O sea, una mujer que jamás cantó, parecía estar en todas partes, desde el amanecer hasta muy entrada la noche, siempre perseguida por el suave susurro de los pollerines de Olán. Gracias a ella, los pisos de tierra golpeada, los muros de barro sin encalar, los rústicos muebles de madera construidos por ellos mismos estaban siempre limpios y los viejos arcones donde se guardaba la ropa exhalaban un tibio olor de albahaca. Y finalmente, de Sándor Márai, de una novela que se llama El último encuentro. Entró Cristina, miren quién era Cristina, y aquel salón oscuro se inundó de luz. Miren que es muy fácil decirlo, pero es pues fácil decirlo ahora, pues leer lo que él lo dijo, pero lograr pues como sintetizar, y esto está atravesado por el fuego, por la luz, y aquel salón oscuro se inundó de luz. No he conocido a nadie que fuera capaz de alegrarse como ella de las cosas sencillas de la vida. Personas y animales, estrellas y libros, todo le interesaba, y su interés no se basaba en la altivez, en la pretensión de convertirse en experta, sino que se aproximaba a todo lo que la vida le daba con la alegría incondicional de una criatura que ha nacido al mundo para disfrutarlo. Era directa, espontánea y ecuánime, y también había en ella humildad, como si sintiera constantemente que la vida es un regalo lleno de gracia. ¿La conocemos? Conocemos el personaje. Cuiden los adjetivos. El adjetivo cuando no mata, ¿cómo es? Da vida. No, sí, fortalece, da vida. O sea, los adjetivos no son adornos. Y el español tiene ese problema, que tenemos tantos adjetivos que entonces uno dice que la cosa era roja, escarlata, colorada. No, tiene que ser el adjetivo preciso, el que es. Borges lo llama el adjetivo pensativo. Es decir, si ustedes era un rencor vivo, ¿cierto? Ahí adjetiva el rencor, ¿cierto? El rencor y uno siente como en carne viva. No hay que, la concisión, la capacidad de sintetizar, es decir con 2 palabras, decir con 2 o 3 palabras, una. Bueno, ya sí el último entonces. Cortázar, les recomiendo los textos de Cortázar sobre el cuento. No hay mejor maestro para algunos alrededores del cuento breve y algunos aspectos del cuento breve y sus alrededores, del sentimiento de lo fantástico, es perfecto como maestro. Todo cuento perdurable, dice Cortázar, apoyándose en una imagen de la tierra, es como la semilla donde está durmiendo el árbol gigantesco. Ese árbol crecerá en nosotros, dará su sombra en nuestra memoria, porque un buen cuento es el cuento que apenas se termina de leer, uno tiene que volver a leer. La cosa final, yo decía, ay, voy a volver a empezar, ¿cierto? Y ya leerlo en una segunda lectura. Bueno, entonces pasemos si quieres a las preguntas o algo. Muchas gracias.
Yo digo que Inés acaricia el alma, ¿no? No solamente con todos esa reflexión sobre la literatura, esa investigación tan juiciosa, sino también su voz. Gracias. Inés, tenés que invitarnos también a escuchar tus programas, como recordarnos ahorita antes después de las preguntas, como el dial de la emisora. Bueno, ¿quiénes tienen de pronto algunas preguntas, comentarios que quieran hacerle a Inés o una reflexión sobre el fuego, la energía? Yo que pensé que había un montón como de... ¿Alguien quiere decir algo? Lía, ¿quieres decir algo de pronto? Me pareció espectacular la charla, tan amena, tan concisa, tan a lo que veníamos, a saber lo de la luz, pues que uno realmente cuando mira el concurso, pues se pregunte cómo es lo de la luz y lo del calor, y eso nos quedó súper bien explicado, sobre todo los ejemplos estuvieron magníficos para contar el cuento que queramos con cualquier tema. Perfecto. Muchas felicitaciones, estuvo lindísima la charla, muy, muy bonita, y tu voz hermosísima, la pausa con que hablas, la entonación, lo mantienes a uno pendiente. Felicitaciones, un abrazo bien grande. Muchas gracias, Lía, muy querida, muy bonito tú. Por allá hay una señora. Porque si no, creo que entonces podemos cerrar con unos 3 poemas o unos 3 textos, pues... Bueno, mi pregunta es, ¿qué piensa el cuento corto? Sí. El de los 15 renglones, que no tiene la forma del cuento tradicional, que es introducción, nudo y desenlace, sino que es una cosa muy linda, poética además, pero sumamente corta. Y además con esto pues nos damos cuenta que una sola hoja lleva tanto trabajo, tanta carpintería, borrar, encontrar la palabra, no es lo que se le ocurra a uno, sino es un trabajo. Claro. Muy hermosa tu pregunta. Yo no creo que no tenga los elementos, los tiene apretados, porque hay como dos condiciones, sea corto, sea menos corto, sea más largo. Hay unas condiciones que tiene que cumplir el cuento inevitablemente para poder funcionar como historia, pues para poder convertirse, digamos, como en esa experiencia del arte. Un extrañamiento que extraña al lector de alguna manera, que lo atrape, que el lector diga, tengo que seguir leyendo, así sea muy breve. Sola y su alma, a ver si me acuerdo de este cuentecito. Una mujer está sola en su casa, sabe que nadie más, que todos los otros seres han muerto, golpean a la puerta. ¿Qué está eso apretado? Una mujer está sola en el mundo, ¿para dónde irá eso? ¿Qué irá a pasar? ¿De quién me va a hablar? Sabe que nadie más, ¿cómo es que no hay, que todos los otros seres han muerto? ¿Por qué? ¿Qué será que pasó? Que golpean a la puerta. Tú tienes ahí, exacto, miedo, pero cómo golpean a la puerta, pero quién, pero cómo es posible que eso pase, ¿cierto? Entonces, esa es la maestría de tener unos elementos que son necesarios en el cuento. Uno muy indispensable es un buen comienzo. Es un comienzo que los cuentos empiezan como en la teoría literaria se dice in media res, en mitad del camino. No tienen tiempo de prepararlo a uno, quién era esa mujer. Una novelista elaboraría quién es esa mujer, en qué trabajó, con quién se relaciona, por qué se quedó sola, nos haría todo el relato de toda esa historia de pronto. Pero este es fulminante, es sentencioso. Y fíjate que ese cuento tiene otro elemento que sí les recomiendo mucho, que Cortázar menciona, la tensión. Algo va a pasar, algo va a pasar. Puede que no pase nada extraordinario, pero el lector tiene que sentir en el transcurso de la lectura del cuento, sea breve, sea largo, que algo va a pasar, que yo tengo que seguir leyendo, porque me estoy perdiendo de algo, porque más adelante, y mantener esa tensión es también una maestría en el lenguaje, una maestría en la... Pero sí los tienen de alguna manera, más apretados,
porque vamos no, por no acá pueden con extenderse todo el con rato. otra pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Yo tengo un dilema a la hora de escribir el cuento porque tengo como formación de comunicadora social pues escribo muy tipo crónica. Objetivo, sí. Y me gusta pues como las historias de la calle, por ejemplo, de un cuento en Medellín, ¿cierto? Entonces siempre le meto como tipo crónica a un escrito que va para cuento. ¿Cabe ahí en el cuento ese género o me tengo que salir un poquito de esa marca periodística, por así decirlo? Claro. ¿O cómo lo llevo al cuento para que sea algo bonito y se pueda mezclar con el género como tal? Claro, es un buen punto de partida, porque si se han dado cuenta, muchos escritores son periodistas o fueron periodistas, porque el periodismo entrena la curiosidad por el otro y en indagar y en indagar y en indagar, entonces uno se llena de elementos, se llena de formación. Una recomendación, no olvide lo poético, que aparece por ejemplo lo de Rulfo, en una descripción, por muy objetiva que sea, hay unos elementos delicados, suaves, que pueden crearnos una atmósfera, pero el mejor ejemplo que te puedo dar es el relato de un náufrago. El relato de un náufrago es un trabajo que es periodístico, incluso se presentó en el periódico por capítulos, pero ahí hay una intervención, no temas, porque en el periodismo a uno lo asustan mucho porque uno es que tiene que ser muy objetivo, no puede parecer uno no existe, eso es una tontería, eso es imposible. Pero en la literatura tú tienes además que dotar el texto de una emoción, tú quieres decir algo, tú de alguna manera valoras ciertas cosas y te duele la injusticia, entonces eso se tiene que notar. Y que es ficción, no temer la invención. Hay un cuento de Borges que se lo recomiendo que se llama Emma Suns, que es un cuento de un relato periodístico, una historia que le regalaron a Borges de una mujer que mató, su padre se había suicidado porque el dueño de una fábrica lo había acusado y luego de que era ladrón y luego el ladrón era el dueño. Ella planea una venganza, pero para que la venganza pueda ser verídica, ella va a acusar al señor de que intentó abusar de ella o que abusó de ella y que tuvo que matarlo, pero para eso ella se tiene que sentir abusada, entonces se va y se acuesta con un hombre en un bar, pero lo hermoso del cuento es que al final dice, porque ella dice, el señor me hizo venir, abusó de mí y lo maté, eso es mentira, él no abusó de ella, pero dice Borges, la historia era increíble, pero se impuso a todos porque sustancialmente era cierta, verdadero era el tono de la voz de Masuns, verdadero el pudor, verdadero el ultraje que había padecido, solo eran falsas algunas circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. Entonces hay que borrar, eso sí, el periodismo a veces lo entrena a uno mal en eso, que le da miedo como falsear la realidad. Sí, como que me siento que me estoy metiendo en la historia del otro y que no la estoy respetando. No, sustancialmente verdadero, es que en las historias las emociones, los recuerdos, la imagen, si tú conoces mucho un personaje, tú puedes hacer el ejercicio de poner qué pensaría, qué diría, como García Márquez, eso él le mete mucha invención. El náufrago contaría eso de otra manera, otro periodista contaría eso de otra manera, pero él lo logra, es un gran maestro. Truman Capote, todo Hemingway, todos esos escritores que se apoyan en la realidad, pero que son capaces de volar. Pero es un buen principio, ser cronista y hay unos cronistas que son fascinantes. Un segundo, por favor. Hay dos preguntas. El señor iba a ¿Tú vas a preguntar? Un comentario, pero vamos en orden y hacemos el comentario, la última pregunta, un texto de cierre. No, era simplemente pues felicitarle, agradecerle por esa cantidad esa ramillete de ejemplos tan bonitos que nos trajo. Y una curiosidad, ¿cómo hace para tener esa memoria? Para decirnos todo eso así, pues, como un manantial. ¿Sabe cómo hago? No, súper fácil. ¿Qué canción te sabes? No, un bolero.
Voy a apagar la luz para pensar. ¿Te la estudiaste, te la aprendiste, hiciste la tarea de oírla y degustarla? Uno tiene un cajón de canciones aprendidas en la memoria que no se las estudió. Es de insistir en ello, porque una cosa que tiene muy hermosa la poesía es que uno puede volver allá acá que le dé la gana. Uno, ya leí este poema, no lo vuelvo a leer. No, uno vuelve y lo lee, vuelve y lo lee, vuelve y lo lee, como cuando oye un bolero, un tango y se lo aprende y no se lo estudió. Pero mi memoria es selectiva, a mí se me olvidan muchas cosas otras. De esto sí me acuerdo. Bueno, Claro, eso es otro, la pasión. Claro. Primero que todo, pues muchas felicitaciones. Pues a mí, yo soy una persona que soy muy asidua a la poesía. En la poesía, no sé, he leído mucho versos alejandrinos, que es como una especie de narración. Yo no sé si has escuchado ese poema del romance del acabose, que es muy lindo. El romance del acabose, que dice: aquello puede acabarse como mejor te convenga. Yo estoy dispuesto a ponerme en el pescuezo una piedra y echarme de noche al río, sin que tú mismo lo sepas. Yo estoy dispuesto a cargar con la pólvora más negra un cachorrillo de hierros y que las sienes me muerdan. Yo estoy dispuesto a acabar del modo que tú lo quieras, esta tarde o esta noche o después, cuando amanezca. Bueno, es muy largo. Pero entonces, sí, y es como un verso, pues porque se sale de no, siempre los versos, la poesía lírica tiende a tener pues como mucho bagaje y toda esa serie de cosas, y me parece pues que haces, sí, estas personas que escriben así, como narrando esa historia, porque amantes fuimos los dos, que amarse no da vergüenza, porque comimos del mismo pan y pisamos la misma hierba, y en las paredes callada huele el que al oírlo sepa, la vida que hicimos juntos, unidos, cara con cara. Amantes fuimos los dos, el fuego tú, yo la yesca, tú el caldero, yo la soga, tú el aire, yo la veleta. Es que es como tan... En la memoria, ya lo he leído muchas veces. No, pues sí, desde muchos años ese género a mí me ha envuelto, sí, me lleva como a dimensiones, pues no sé, y voy divagando en extrañas. Sí. Hay una figura muy bella que en ese libro del arte poética de Borges, él menciona que es la figura antigua del escritor, que era el hacedor, que es a la vez el hombre que canta y cuenta. Es decir, prosa y poesía no están en guerra, ¿no? La poesía cuenta cosas, exactamente, también, exactamente, contando historias, sí. Lo que pasa es que hay muchas maneras y hay muchas entonaciones y hay muchos temas y hay, pues, pero es muy bien. Él dice que ojalá volvieran a reconciliarse la narrativa y la poesía, ¿cierto? Para que sea realmente el hacedor, el hombre que canta y cuenta. Qué bonito. Yo no sé, por ejemplo, que Rulfo la reconcilia. Uno lee textos de Rulfo y dice, esto es un poeta, o uno lo lee en García Márquez también, eso es un poetazo. Bueno, regálanos entonces un texto para... Este último, que está en el discurso de recepción de Premio Nobel de José Saramago, otro narrador maravilloso, que tiene mucho que decir. Hay un libro muy bello de Saramago que se llama Todos los nombres, tal vez a mi modo de sentir es el más lindo libro de Saramago, sobre todo porque también es esto, tener algo que decir, también es como, Borges dice que toda obra es en esencia autobiográfica, porque es que uno tiene una visión del mundo, todos los seres humanos, cada uno tiene unas cosas que le llaman más la atención, unas cosas que ama, unas cosas que teme. No es autobiográfica en el sentido de contar la vidita chiquita con el yocito pendejito que tenemos todos, sino cosas más profundas. La literatura también se preocupa por la libertad, por la dignidad, por recuperar el misterio en el mundo, por la tolerancia, por la rebeldía, por el mal, por la crueldad. Y ahí está Baudelaire diciéndonos cosas terribles, pero debajo de eso hay un dolor profundo de desengaño con la condición humana. En fin, entonces es el texto, se lo recomiendo, el discurso de recepción de Premio Nobel de Saramago. Es muy bello porque él le dice a uno además cómo crea los personajes, pero esta parte me pareció muy linda, que es el final de su discurso. Él se llama a sí mismo el aprendiz, miren qué lindo. Eso lo tienen que mantener. En las artes marciales hay una cosa que es el Shoshin, que es mente de principiante. En la mente del experto ya no hay ninguna posibilidad.
En la mente del principiante están abiertas todas las posibilidades. Entonces, si uno se llega a creer el cuento de que uno es escritor, se jodió, porque uno está... Borges escribe un poema y dice, a los 80 años, has gastado los años y todavía no has escrito el poema, ¿cierto? El aprendiz pensó, estamos ciegos, el aprendiz pensó, estamos ciegos, y se sentó a escribir el ensayo sobre la ceguera, es decir, tenía algo que decir sobre eso, para recordar a sus lectores que usamos perversamente la razón cuando humillamos la vida, que la dignidad del ser humano es insultada todos los días por los poderosos de nuestro mundo, que la mentira universal ocupó el lugar de las verdades plurales, que el hombre dejó de respetarse a sí mismo cuando perdió el respeto que debía a sus semejantes. Después el aprendiz, intentando exorcizar a los monstruos engendrados por la ceguera de la razón, se puso a escribir la más simple de todas las historias. Una persona que busca a otra persona, solo porque ha comprendido que la vida no tiene nada más importante que hallar a un ser humano, más importante que hallar a un ser humano. El libro se llama Todos los nombres. No escritos, todos nuestros nombres están allí, los nombres de los vivos y los nombres de los muertos. Termino. La voz que leyó estas páginas quiso ser el eco de las voces conjuntas de mis personajes. No tengo, pensándolo bien, más voz que la que ellos tuvieron. Perdóneseme si les pareció poco esto que para mí es todo. Ese libro es hermosísimo. Crea un personaje maravilloso. Hace lo que la novela tiene que hacer, el cuento no alcanza, o tiene que apretarlo, que es ver cómo un personaje se va transformando en la medida en que va transcurriendo la novela. Y además tiene todos los géneros, crea un suspenso, una tensión, le da uno miedo, le da ternura, lo extraña, es simbólico. Nunca se les olvide eso, que la literatura también dice algo debajo de lo que dice. Y que no es solo, pues, volvemos a lo del periodismo, pues como el relato escueto de una realidad, sino que debajo hay algo que se quiere decir en nombre de algo, de lo que él dice ahí. Pensó, estamos ciegos. En la caverna, el mundo del consumo. El mundo es un gran supermercado, no es sino estar en Medellín. Medellín tiene más hipermercados, centros comerciales. Eso es un gran centro comercial, es una crítica. Porque también hay una crítica del mundo en la escritura. El escritor de alguna manera es el testigo de una sociedad. Recuerden a Camus, finalizo con esto, el discurso de recepción de Camus, lean los discursos de recepción de Premio Nobel que son joyas. Dice, a todas las generaciones les ha tocado construir un mundo, a mi generación le tocó evitar que el mundo se destruya, dice Camus, y por eso la obra de Camus es en función de eso, ¿cierto? Hay una última petición y es un poema tuyo, de pronto, tan bueno, lindo. con la invitación a escucharte en el espacio radial. Pero entonces lo busco aquí, pues, a ver, poema mío, bueno, es que no me acuerdo casi, pero, bueno, uno cortico, de una experiencia de asombro ante la flor del Guayacán. ¿Recuerdan la flor del Guayacán? Y yo me conmovía mucho por el tapiz amarillo que es tan evidente que no dura nada. Pero el Guayacán además es una lección muy bella, porque el Guayacán hay un momento en que está lleno de hojas verdes, después está como un chamizo y de un momento a otro aparece lleno de flores sin hojas. Y al momentico ya no está, sino entonces es el ciclo constante de la vida y de la muerte. La poesía me ha ayudado a mí como a estar atenta y a tener la mirada de los niños. Entonces un día, muy afortunado, yo en lugar de mirar para abajo, miré para arriba y estaba haciendo un buen viento, una buena luz, una buena mar, mentira, no era mar, un cielo azul, un viento bonito, y vi caer una flor de Guayacán en el instante en que ella caía. Entonces me conmoví profundamente, me pareció un premio, porque nunca la había visto, había mirado mucho los Guayacanes. Entonces dije, esto va a ser un poema. Entonces al tiempo escribí en un librito que se llama Entre las hojas, este poema que dice: milagro en la flor del Guayacán, girando en círculos perfectos caes, abrazada del aire, en una danza que el universo celebra en lo más profundo de mi corazón. Wow, bravo. Sí. Y aquí hay otro, Ah, bueno, de metáforas del miedo. dale. Te pido no tocarme tan fuerte, no colocar tu mano,
no dejarla tan cerca a la mía. Te pido no provocar un húmedo silencio. Solo eso, Inés Posada. Está lindo, Diego. Bueno, Bueno, el programa, Sí, los sí, sí. martes a las 9 de la noche en la FM de la de Antioquia, 101.9. 101.9 FM, llevo 37 años haciendo ese programa. es patrimonio ya. Martes a las 9, 101.9. Bueno, total gratitud con Inés, con todos ustedes, con el club de lectura, con los amigos también que vinieron a este espacio. Voy a cerrar entonces con una bendición, como en misa literaria de Gustavo Roldán. Muchas gracias a todos por su asistencia. Inés, las puertas abiertas. Que las lluvias que te mojen sean suaves y cálidas, que el viento llegue lleno del perfume de las flores, que los ríos te sean propicios y corran para el lado que quieras navegar, que las nubes cubran el sol cuando estés en el desierto, que los desiertos se llenen de árboles cuando los quieras atravesar, o que encuentres esas plantas mágicas que guardan en su raíz el agua que hace falta, que el frío y la nieve lleguen cuando estés en una cueva tibia, que nunca te falte el fuego, que nunca te falte el agua, que nunca te falte el amor. Tal vez el fuego se pueda prender, tal vez el agua pueda caer del cielo. Si te falta el amor, no hay agua ni fuego que alcancen para seguir viviendo. Gustavo Roldán. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias. Recuerden, hasta el 8 de octubre estamos con nuestro concurso abierto, entonces también ayúdenos a multiplicar esta información para que haya una buena participación. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.